Suéltalo ahora mismo, Elena. No tienes ningún derecho a tocar ese expediente. El grito del doctor Arango retumbó en el pasillo desierto de la unidad de cuidados intensivos, rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada. Elena, con el uniforme de limpieza de un azul desvaído por los constantes lavados y las manos que no dejaban de temblar a pesar de su esfuerzo por controlarlas, sostuvo con una fuerza desesperada la carpeta de cuero negro. Sus nudillos, antes curtidos por el trabajo duro, estaban ahora blancos como el papel. A su alrededor, el hospital parecía cobrar una vida propia y amenazante. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico casi imperceptible, proyectando sombras alargadas y distorsionadas sobre el suelo de linóleo que ella misma había encerado horas antes, hasta dejarlo con un brillo casi especular. Un par de enfermeras, cuyos nombres Elena conocía pero que rara vez le dirigían la palabra, se asomaron desde la estación central con los ojos desorbitados, presenciando una escena que desafiaba toda lógica en la quietud de las 3 de la mañana. El aire olía a una mezcla penetrante de desinfectante industrial y el miedo metálico que emanaba de Arango. El doctor Arango, un hombre cuya presencia solía imponer un silencio reverencial, parecía ahora un animal acorralado. Su bata blanca, siempre impecable, tenía una pequeña mancha de café que Elena notó con una claridad hiriente. Sus ojos, que habían visto miles de corazones latir y detenerse, estaban fijos en la carpeta con una intensidad que quemaba. Elena sentía el frío del cuero contra sus palmas, un peso que no solo era físico, sino que cargaba con el destino de un hombre muerto y la verdad de un criminal vivo. Cada segundo de silencio pesaba como una tonelada, y el latido de su propio corazón le retumbaba en los oídos como un tambor de guerra. Doctor, yo vi lo que decía aquí. Usted sabe perfectamente que esto no es un simple error administrativo. No intente engañarme, respondió Elena, con una voz que luchaba por salir de su garganta apretada, intentando sonar firme mientras sus piernas amenazaban con fallarle. El temblor de sus manos se intensificó, haciendo que los papeles dentro de la carpeta crujieran. Un sonido pequeño pero ensordecedor en el pasillo vacío. Doctor, yo vi lo que decía aquí. Usted sabe que esto no es un error administrativo, respondió Elena, con una voz que intentaba ser firme pero que traicionaba su miedo. Arango se acercó a grandes zancadas, su rostro antes distinguido ahora deformado por una furia que rayaba en el pánico. Era el jefe de cirugía, el hombre más respetado del Hospital San Judas, y allí estaba, siendo desafiado por la mujer que vaciaba los botes de basura. Tú no eres nadie, Elena. Eres una empleada de limpieza que apenas terminó la secundaria. ¿Qué crees que puedes entender de un diagnóstico médico? Dame eso antes de que llame a seguridad y te entregue a la policía por robo de propiedad privada y violación de la confidencialidad. Escupió él, extendiendo la mano con un gesto imperioso. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó en esta historia va a cambiar la forma en que ves el mundo. Elena miró a las enfermeras, luego al doctor, y finalmente al expediente. Sabía que lo que había visto esa noche no debía ser visto por nadie, pero el destino, o quizás una casualidad cargada de intención, la había puesto en ese pasillo en el momento exacto. Lo que yo entiendo, doctor, es que el paciente de la cama 4 no murió por una falla multiorgánica. Usted le administró una dosis que no estaba en la orden. Y lo hizo porque sabía quién era él. Lo hizo porque él sabía quién es usted realmente, dijo Elena, bajando la voz, pero cargándola de una pesadez que hizo que Arango retrocediera un paso, casi imperceptiblemente. Para entender cómo Elena llegó a ese pasillo, con un expediente robado en las manos y desafiando al hombre más poderoso del hospital, tenemos que volver 15 años atrás, a un pequeño pueblo llamado Esperanza, donde la lluvia caía con una monotonía gris que parecía lavar los colores de la vida y donde los sueños solían morir antes de nacer, enterrados bajo el barro de la pobreza. En aquel entonces, Elena no era la mujer de la limpieza que bajaba la mirada cuando los médicos pasaban. Era una joven llena de fuego, con los ojos brillantes de curiosidad y una mente que devoraba cada libro de ciencias que caía en sus manos. Su casa era una construcción humilde de madera y lámina, pero dentro,
El aroma a café de olla y el sonido de las herramientas de su padre creaban un refugio de amor y esperanza. Don Manuel, su padre, era un hombre de pocas palabras, pero de manos prodigiosas. Podía transformar un trozo de madera bruta en una obra de arte. Cada golpe de su martillo era un recordatorio de su sacrificio, para que Elena tuviera un futuro diferente. «Mira estas manos, hija», le decía Manuel una tarde, mostrándole sus palmas llenas de callos y cicatrices. «Están así para que las tuyas puedan sostener un bisturí, no un martillo. Tú tienes el don de la sanación. Lo veo en cómo cuidas a los animales heridos y cómo escuchas el dolor de los demás. No dejes que este pueblo te atrape». Elena recordaba el olor a aserrín fresco y la calidez del sol filtrándose por las rendijas del taller. Recordaba la sensación de los libros de medicina que su padre le compraba con sus pocos ahorros, libros usados con páginas amarillentas que ella trataba como tesoros sagrados. Pasaba horas estudiando bajo la luz de una lámpara de aceite, memorizando la anatomía humana, soñando con el día en que vestiría una bata blanca y caminaría por los pasillos de un gran hospital, no como una intrusa, sino como una salvadora. Aquellos recuerdos eran su ancla, lo único que la mantenía en pie cuando el cansancio de la limpieza amenazaba con quebrarla. Pero el destino, en su infinita crueldad, decidió que el aserrín no sería lo único que Manuel dejaría atrás. El accidente no solo le quitó la movilidad a su padre, sino que le arrebató a Elena su identidad, obligándola a enterrar a la doctora para que la hija pudiera sobrevivir. Elena no siempre fue la mujer de la limpieza que pasaba desapercibida por los pasillos. En su juventud, en el pueblo de Esperanza, ella era la promesa de su familia. Su padre, un carpintero de manos rudas y corazón de oro, había ahorrado cada centavo para que su única hija pudiera estudiar medicina. Elena era brillante. Pasaba las tardes estudiando bajo la luz de una vela cuando se cortaba la electricidad, memorizando nombres de huesos y procesos químicos que para otros eran jeroglíficos. «Hija, tú vas a ser la que cure a este pueblo», le decía su padre, don Manuel, mientras compartían un café de olla y un pedazo de pan dulce al final del día. «Nosotros nos las arreglamos como podemos, pero tú vas a tener un estetoscopio en el cuello, no aserrín en la ropa». Elena sonreía y le prometía que así sería. Tenía 19 años cuando obtuvo una beca parcial para la Facultad de Medicina en la capital. Fue el día más feliz de la vida de don Manuel, pero la vida, como suele suceder en los relatos de quienes luchan desde abajo, tenía otros planes. Apenas 3 meses después de que Elena comenzara sus estudios, un accidente en el taller cambió todo. Una viga mal asegurada cayó sobre las piernas de su padre, dejándolo postrado, y con una deuda médica que la familia no podía pagar. Elena tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Dejó los libros, guardó su estetoscopio barato en una caja de zapatos y regresó al pueblo para cuidar a su padre y trabajar en lo que fuera. Trabajó en el mercado, limpió casas de familias ricas que ni siquiera sabían su nombre. Y finalmente, tras la muerte de su padre 3 años después, se mudó a la ciudad buscando un empleo estable. El Hospital San Judas fue donde encontró refugio. No como la doctora que soñó ser, sino como parte del personal de limpieza. Durante 12 años, Elena se convirtió en una sombra. Aprendió a leer el hospital de una manera que los médicos ignoraban. Sabía quién llegaba tarde, quién bebía en el turno de noche y quién realmente se preocupaba por los pacientes. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, especialmente cuando médicos jóvenes y arrogantes pasaban a su lado sin verla, o peor aún, dejando caer basura a propósito para que ella la recogiera. La pregunta volvía a su mente cada noche, mientras caminaba hacia su pequeño departamento con los pies hinchados. ¿Lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? La noche del incidente comenzó como cualquier otra. El hospital estaba bajo una presión inmensa debido a una tormenta que había causado múltiples accidentes en la carretera principal. Elena estaba asignada al área de cuidados intensivos. Mientras trapeaba el pasillo cerca de la habitación 4, escuchó una discusión en voz baja. Era el doctor Arango y un hombre mayor, un paciente que había ingresado esa tarde. El hombre, a pesar de estar conectado a varios monitores, hablaba con una lucidez sorprendente. «No puedes esconderte para siempre, Julián», dijo el paciente.
cuya voz sonaba como papel de lija. El pasado siempre encuentra la forma de salir a la luz. Lo que hiciste en aquel pueblo, la gente todavía se acuerda. Elena se detuvo, fingiendo limpiar una mancha inexistente en la pared. Julián era el nombre de pila del doctor Arango, pero nadie en el hospital se atrevía a llamarlo así, excepto quizás el director. Usted está delirando, señor Martínez. Descanse. La medicación hará que se sienta mejor, respondió Arango, con un tono gélido que hizo que a Elena se le erizara la piel. La medicación o el silencio definitivo, replicó el paciente con una risa amarga. Sabes que tengo las pruebas. Las guardé todos estos años por si algún día decidías convertirte en el gran hombre que finges ser. Elena vio, a través del pequeño cristal de la puerta, cómo Arango se acercaba al soporte del suero. Sus manos se movieron con una rapidez quirúrgica, inyectando algo en la vía antes de que las alarmas de los monitores comenzaran a sonar. Arango salió de la habitación con el rostro pálido, casi chocando con Elena. «Limpia eso y vete a otra parte», le gritó, aunque ella no estaba haciendo nada malo. Arango se alejó rápidamente para llamar al equipo de reanimación, pero Elena, impulsada por un instinto que no había muerto con sus estudios truncados, entró en la habitación. El señor Martínez estaba entrando en paro. Sus ojos se fijaron en los de Elena por un segundo, un destello de súplica antes de cerrarse para siempre. En su mano apretaba un pequeño sobre que había sacado de debajo de la almohada. Elena, sin pensarlo, tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo de su delantal justo cuando el equipo médico entraba corriendo. Se retiró a un rincón, observando cómo Arango fingía intentar salvar la vida del hombre que acababa de silenciar. Durante las siguientes horas, el peso del sobre en su bolsillo quemaba. Se encerró en el cuarto de suministros de limpieza, entre escobas y galones de desinfectante. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro no había dinero, sino una serie de recortes de periódicos viejos y una carta escrita a mano. Los recortes hablaban de una clínica rural que había sido cerrada años atrás debido a una negligencia masiva que causó la muerte de varios niños. El nombre del médico responsable había sido borrado de los registros oficiales, pero la carta lo mencionaba claramente. Julián Arango. El médico prodigio del San Judas había construido su carrera sobre las tumbas de inocentes y un cambio de identidad legal que nadie había cuestionado. Pero había algo más. En el expediente que Arango había dejado olvidado sobre el mostrador de la estación de enfermeras, minutos después de declarar la muerte del señor Martínez, Elena encontró la prueba final. La orden de medicación que Arango había firmado personalmente esa noche contenía un fármaco al que el paciente era mortalmente alérgico, un detalle que figuraba en la primera página de su historial médico. No fue un error, fue un asesinato premeditado. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Podía quedarse callada, seguir siendo la mujer invisible, cobrar su sueldo y jubilarse en unos años con una pensión miserable. O podía enfrentar al monstruo. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? Tomó el expediente. Sabía que Arango volvería por él en cuanto se diera cuenta de su descuido. Caminó hacia el pasillo central, sintiendo que cada paso era una declaración de guerra. Y ahí fue donde Arango la encontró. «Suéltalo ahora mismo, Elena», repitió Arango, su voz ahora más baja, más peligrosa. «No sabes en lo que te estás metiendo». Ese hombre era un paciente terminal. Su muerte era inevitable. «Nada es inevitable cuando se tiene una jeringa en la mano, doctor», respondió Elena, retrocediendo hacia la luz, donde las enfermeras pudieran verlos. «Usted cree que porque limpio sus pisos no sé leer una gráfica. Usted cree que porque mi uniforme dice limpieza, mi cerebro está vacío». «¡Seguridad!», gritó Arango, perdiendo la compostura. «Esta mujer está robando documentos confidenciales. Llévensela de aquí». 2 guardias de seguridad aparecieron al final del pasillo. Elena apretó el expediente contra su pecho. Sabía que si se lo quitaban, la verdad moriría con ella en una celda o en un despido fulminante. «Si me tocan, este expediente no será lo único que salga a la luz», gritó Elena, mirando directamente a los guardias. «El doctor Arango acaba de matar a un hombre para cubrir sus crímenes del pasado. Llamen al director, llamen a la policía». El pasillo se quedó en silencio.
Las enfermeras intercambiaran miradas de duda. Arango estaba rojo de ira, pero también había un rastro de duda en sus ojos. No esperaba que la invisible Elena tuviera tanta fuerza. «Es su palabra contra la mía, Elena», susurró Arango, acercándose lo suficiente para que solo ella lo escuchara. «¿Quién crees que le va a creer a una mujer que recoge basura frente a un cirujano que salva vidas todos los días? Eres nada. Siempre serás nada». Elena sintió el aguijón de sus palabras. Era la humillación que había soportado durante años, concentrada en un solo momento. Pero esta vez no se tragó el orgullo. «Tal vez sea nada para usted, doctor, pero para la verdad, soy el único testigo que queda vivo. Y Dios sabe lo que hace, doctor. Él me puso aquí esta noche por una razón». Los guardias se detuvieron a pocos metros de ella, intimidados por la intensidad de su mirada. Elena sabía que este era solo el comienzo. La fase 1 de su lucha acababa de estallar en el corazón del hospital. No había vuelta atrás. Había visto algo que no debía, y ahora, el hospital entero tendría que mirar lo que ella había descubierto. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo. Pero esa noche, Elena decidió que el orgullo de la verdad era el único que valía la pena defender. Caminó lentamente hacia la oficina del director, escoltada por los guardias que aún no se atrevían a tocarla, mientras Arango la seguía con una mirada que prometía destruirla. El hospital, ese gigante de cemento y dolor, estaba a punto de presenciar una batalla que nadie había previsto. La mujer de la limpieza contra el dios de la cirugía. Elena cerró los ojos por un segundo, recordando la voz de su padre. «Hija, tú vas a ser la que cure a este pueblo». Tal vez no lo haría con un bisturí, pensó, pero lo haría con la verdad. Y eso, en un mundo de mentiras brillantes, era la medicina más poderosa de todas. El reloj de la pared marcaba las 3:30 de la mañana. La noche más larga de la vida de Elena apenas estaba comenzando, y el Hospital San Judas nunca volvería a ser el mismo. Ella ya no era invisible. Por fin, después de 12 años de sombras, Elena estaba bajo la luz, y no pensaba retroceder ni un solo milímetro. El desafío de Elena resonó en el pasillo, un eco incómodo que se aferró a las paredes de azulejos blancos como si buscara una salida que no existía. Arango, con su impecable bata blanca y su reputación intachable, se sintió acorralado por primera vez en su carrera. La mujer de la limpieza, a quien siempre había considerado una insignificante sombra que se movía por los bordes de su mundo perfecto, había osado levantar la voz y, lo que era peor, había osado verlo tal cual era. Su furia, antes volcánica y ruidosa, se transformó rápidamente en una fría determinación que le heló la sangre. Sus ojos se entrecerraron, convirtiéndose en 2 rendijas de acero. No permitiría que una don nadie, una mujer que olía a cloro y cansancio, arruinara el imperio de mentiras y prestigio que había construido con tanto esmero sobre las cenizas de su pasado. «Esto no ha terminado, Elena», siseó Arango, su voz apenas un susurro venenoso que se filtró por el aire denso del hospital, mientras los guardias, aún indecisos y confundidos por la intensidad del momento, la escoltaban hacia la oficina del director. «Te arrepentirás de este día con cada fibra de tu ser. Te juro que te arrepentirás de haber nacido». Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus manos, aunque todavía temblaban, se aferraban a la carpeta con una fuerza que nacía de la desesperación y la justicia. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que se estaba enfrentando a un gigante que no dudaría en aplastarla. La noche se extendía ante ella como un abismo, y con ella, la sombra de un pasado que Arango creía enterrado bajo capas de títulos y honores. Pero el pasado, como el señor Martínez había advertido con su último aliento, siempre encuentra la forma de filtrarse por las grietas, de salir a la luz en el momento más inesperado. Elena sentía el peso de la responsabilidad, el frío del hospital calándole los huesos, y la pregunta que la atormentaba: ¿podría una sombra derrotar a un sol de mentiras? La reunión con el director, el doctor Ramiro Mendoza, fue un ejercicio de tensión pura. Mendoza, un hombre de mediana edad con una calvicie incipiente que intentaba ocultar con un peinado poco favorecedor y gafas de montura fina que siempre parecían estar a punto de resbalar por su nariz, escuchó a Elena con una mezcla de incredulidad y una preocupación que rayaba en el pánico. Arango, por su parte, se mantuvo impasible, con una calma que Elena encontraba aterradora.
Negaba todas las acusaciones con una elegancia que casi la hacía dudar de sus propios ojos, tachándola de desequilibrada, de ladrona, de una mujer que buscaba notoriedad a costa de la carrera de un hombre íntegro. «Doctor Mendoza, tengo pruebas que no se pueden ignorar», dijo Elena, extendiendo el expediente y el sobre con los recortes de periódico, cuyas páginas amarillentas parecían gritar la verdad en la pulcra oficina. El señor Martínez no murió por una falla multiorgánica. Fue asesinado con una dosis letal de un medicamento al que era alérgico. Y el doctor Arango es el único que tenía acceso y motivo. Mendoza examinó los documentos con una expresión grave. Sus manos regordetas temblaban ligeramente al pasar las páginas. Los recortes de periódico eran viejos, olían a polvo y a olvido, pero la historia que contaban era inconfundible. Una clínica rural cerrada por negligencia, la muerte de niños inocentes, el dolor de familias que nunca obtuvieron justicia. El nombre de Julián Arango no aparecía explícitamente, pero la carta manuscrita del señor Martínez, escrita con la urgencia de quien sabe que su tiempo se acaba, lo señalaba directamente. And el expediente del paciente, con la orden de medicación firmada por el propio Arango, era una prueba que ni el mejor abogado del mundo podría desestimar fácilmente. «Esto es de una gravedad inaudita, Elena», dijo Mendoza, levantando la vista y fijándola en ella, buscando una grieta en su relato. «Si lo que dices es cierto, la reputación de este hospital, que ha tardado décadas en construirse, y la carrera del doctor Arango, uno de nuestros pilares, están en juego. Pero también la tuya, Elena». «¿Estás plenamente consciente de las consecuencias de tus actos? ¿Sabes que si esto resulta ser falso, tu vida profesional y personal estará acabada?» «Estoy plenamente consciente, doctor», respondió Elena, con una firmeza que nació de lo más profundo de su alma, sorprendiendo incluso a Arango, que la observaba con un desprecio mal disimulado. «He visto cosas en este hospital que me han quitado el sueño durante años. He visto cómo la arrogancia se impone sobre la vida, y no voy a permitir que la muerte del señor Martínez sea otra mancha invisible en estos pasillos. No voy a permitir que la verdad sea enterrada una vez más». Arango, al ver que Mendoza no descartaba de inmediato las acusaciones, cambió su estrategia con la rapidez de un depredador. Su rostro, antes una máscara de desprecio, se contorsionó en una expresión de profundo dolor y arrepentimiento fingido. Comenzó a hablar de su arduo trabajo, de las noches sin dormir salvando vidas, de los sacrificios personales que había hecho por el Hospital San Judas, de su trayectoria que todos consideraban ejemplar. Intentó, con una maestría dialéctica, desviar la atención hacia el pasado de Elena, sembrar la duda sobre su estabilidad mental y su credibilidad. «Doctor Mendoza, por favor, considere la fuente de estas acusaciones», dijo Arango, con una voz que destilaba una falsa compasión que a Elena le revolvió el estómago. «Esta mujer tiene un historial de tragedias personales que la han dejado marcada. Su padre murió en circunstancias traumáticas. Su familia quedó en la ruina absoluta. Es una persona resentida con la vida, que busca desesperadamente un culpable para sus desgracias, alguien a quien atacar para sentirse importante. Es una calumnia nacida del odio, una farsa montada por alguien que no tiene nada que perder». Las palabras de Arango golpearon a Elena con la fuerza de un rayo. Era cierto que su padre había muerto en circunstancias que todavía le dolían en el alma, y que su familia había quedado en la indigencia más absoluta. Pero usar su dolor, sus cicatrices más profundas, para desacreditarla, era un acto de una bajeza que superaba todo lo que ella había imaginado. Sintió la rabia arder en su pecho como un fuego incontrolable. Las lágrimas de indignación amenaban con brotar, pero se contuvo con una fuerza sobrehumana. Sabía que si perdía la compostura, Arango ganaría. Tenía que ser el hielo contra su fuego. «Mi pasado, mis tragedias y mi dolor no tienen absolutamente nada que ver con lo que está escrito en ese expediente, doctor Arango», dijo Elena, con la voz tranquila, pero cargada de una indignación que hizo que Mendoza se removiera en su asiento. «Lo que está en juego aquí no es mi vida, sino la verdad sobre la muerte de un paciente que confió en usted. Y usted lo sabe mejor que nadie. El señor Martínez no murió por casualidad, murió porque usted así lo decidió. Mendoza, un hombre que a pesar de sus debilidades creía en la justicia y en la ciencia,
decidió que la situación era demasiado volátil para ser manejada dentro de las paredes del hospital. Con un suspiro que pareció cargar con todo el peso del mundo, llamó a la policía y a la fiscalía. La investigación oficial comenzó esa misma noche, bajo las luces frías de la oficina del director. Elena fue interrogada durante horas interminables por detectives que no dejaban pasar ni el más mínimo detalle, reviviendo cada segundo de lo que había visto a través del cristal de la puerta, de lo que había sentido al tocar el sobre. Arango, por su parte, fue suspendido de sus funciones de manera inmediata, a la espera de los resultados preliminares de la investigación. La noticia de la suspensión del jefe de cirugía y las acusaciones de la mujer de la limpieza se propagó por el hospital como un incendio forestal en pleno verano. Nadie podía hablar de otra cosa en los pasillos, en la cafetería, en las salas de espera. La mujer de la limpieza había acusado al dios de la cirugía de asesinato. La incredulidad era la reacción predominante. Algunos se burlaban abiertamente de ella, llamándola loca y oportunista. Otros la miraban con una desconfianza que dolía más que los insultos. Pero hubo unos pocos, aquellos que habían sentido el látigo de la arrogancia de Arango en su propia piel, que la miraban con un respeto silencioso, con una chispa de esperanza que no se atrevían a verbalizar. La pregunta volvía a resonar en su mente, más fuerte que nunca. ¿Lograría Elena ser vista finalmente como una portadora de la verdad? ¿O volvería a ser tragada por la invisibilidad de su uniforme? Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia emocional que Elena nunca imaginó. Se convirtió en el epicentro de un huracán mediático que la desbordó por completo. Los noticieros locales, ávidos de escándalos, la perseguían. Su rostro, antes anónimo y perdido entre miles, ahora era reconocido en cada esquina. La presión era asfixiante. El juicio público era implacable. Pero Elena se mantuvo firme, como una roca en medio de la tempestad. Sabía que no estaba sola en esta lucha. El recuerdo del señor Martínez y la promesa que le había hecho a su padre le daban la fuerza necesaria para no desmoronarse. Una tarde, mientras regresaba a su pequeño departamento con el cuerpo exhausto y la mente al borde del colapso, encontró una nota doblada cuidadosamente debajo de su puerta. No tenía remitente, pero el mensaje era claro y potente. Era de una de las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos, una mujer que siempre había sido amable con ella. La nota decía: «No estás sola en esto, Elena. Hay muchos de nosotros que hemos visto las sombras del doctor Arango, pero no tuvimos tu valor. No te rindas. La verdad tiene su propio peso». Elena sintió que un rayo de esperanza iluminaba su oscuridad. No era una voz solitaria gritando en el desierto. Había otros que sabían, que habían visto, que estaban dispuestos a apoyarla cuando el momento fuera el adecuado. Pero la lucha se perfilaba como una guerra de desgaste. Arango no era solo un médico, era un hombre con conexiones poderosas, con amigos en las altas esferas de la política y la justicia. No se rendiría sin dar batalla, y su batalla sería sucia y despiadada. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría la verdad de una mujer invisible prevalecer sobre las mentiras de un hombre poderoso? La investigación judicial avanzaba con una lentitud que a Elena le parecía eterna. Arango, asesorado por un equipo de abogados que cobraban fortunas, intentaba por todos los medios desacreditarla. Alegaban que el señor Martínez, debido a su enfermedad terminal y a la medicación, sufría de delirios de persecución y que Elena, movida por un resentimiento social profundo y una ambición desmedida, había fabricado o manipulado las pruebas para vengarse de un sistema que, según ella, la había marginado. La opinión pública, manipulada por filtraciones interesadas, estaba fracturada. Para unos, Elena era una heroína. Para otros, una villana que buscaba destruir a un hombre inocente. Pero Elena guardaba un secreto que nadie, ni siquiera Mendoza, conocía. El sobre que el señor Martínez le había entregado contenía algo mucho más valioso que recortes de periódico y una carta llena de dolor. Oculta en un doble fondo del sobre, Elena había descubierto una pequeña memoria USB, una pieza de tecnología que parecía fuera de lugar entre tanto papel viejo. La había encontrado una noche, mientras revisaba los documentos con una lupa, buscando cualquier detalle que se le hubiera pasado por alto. Con el corazón latiéndole con una fuerza inusitada y las manos sudorosas,
Elena conectó la memoria USB a su vieja y lenta computadora. Lo que encontró allí la dejó sin aliento. Eran grabaciones de audio, horas de conversaciones entre Arango y el señor Martínez, grabadas por el paciente con una grabadora oculta durante sus visitas. En las grabaciones, la voz de Arango perdía toda su elegancia y se volvía fría, amenante. Admitía su responsabilidad en la negligencia de la clínica rural. Hablaba de la muerte de los niños como un daño colateral necesario para su carrera y detallaba cómo había logrado borrar su rastro legal. Pero lo más impactante era escuchar cómo amenazaba directamente al señor Martínez, exigiéndole silencio absoluto a cambio de un tratamiento que sabía que no funcionaría. Elena sintió un frío glacial recorrerle la columna vertebral. Las grabaciones eran la prueba irrefutable, el clavo final en el ataúd de la carrera de Arango. La voz del cirujano era clara, nítida, sin rastro de duda. La verdad, por fin, tenía una voz que nadie podría silenciar. Pero Elena sabía que no podía entregar las grabaciones sin un plan. Arango era un hombre capaz de cualquier cosa si se sentía acorralado, y ella necesitaba asegurarse de que la justicia fuera total y definitiva. La pregunta volvía a su mente, ahora con un tono de victoria anticipada. ¿Lograría Elena ser vista finalmente como la mujer que hizo caer a un gigante? Decidió que era momento de buscar aliados reales, de unir fuerzas con aquellos que, como ella, buscaban la justicia por encima de todo. Recordó la nota de la enfermera y se puso en contacto con Sofía, una mujer con décadas de experiencia en el hospital, respetada por todos y conocida por su integridad inquebrantable. Sofía había sido testigo silencioso de muchas injusticias, y cuando Elena le mostró las pruebas y le contó su plan, no dudó ni un segundo en unirse a ella. Siempre supe que había algo oscuro en Arango, Elena, dijo Sofía, con una mirada de determinación que le dio a Elena una confianza renovada. Pero nunca imaginé la magnitud de sus crímenes. Es un monstruo que ha vivido entre nosotros demasiado tiempo, y es hora de que su reinado de mentiras termine hoy mismo. Juntas, Elena y Sofía comenzaron a tejer una red de apoyo dentro del hospital. Hablaron con otros empleados, con médicos que habían sido silenciados, con enfermeras que tenían miedo. La red de silencio de Arango comenzó a resquebrajarse desde adentro. Planearon que la mejor forma de exponerlo no era en un tribunal frío y distante, sino allí mismo, en el corazón del hospital, frente a sus colegas, frente a los medios, frente a todos aquellos que lo habían idolatrado. Organizaron una conferencia de prensa masiva, aprovechando el interés mediático que el caso seguía generando. El día de la conferencia de prensa, el gran auditorio del Hospital San Judas estaba a reventar. No cabía un alma más. Periodistas de todos los medios nacionales, cámaras de televisión y una multitud expectante de empleados del hospital llenaban cada rincón. Arango, acompañado por su abogado que lucía un traje impecable y una sonrisa de suficiencia, se mostraba ante las cámaras con una confianza que Elena sabía que era pura fachada. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. Elena, con Sofía a su lado dándole fuerzas con un apretón de manos, subió al estrado. Su corazón parecía querer salirse de su pecho, pero cuando empezó a hablar, su voz fue clara, firme, resonando con una autoridad que nadie esperaba. Relató su historia con una sencillez desgarradora, desde el momento en que sus manos tocaron aquel expediente maldito hasta el descubrimiento de la memoria USB. La sala, antes llena de murmullos, se sumió en un silencio sepulcral, todos pendientes de cada una de sus palabras. El doctor Arango no solo es responsable de la muerte del señor Martínez, un hombre que confió en él hasta el final, dijo Elena, levantando la pequeña memoria USB para que todas las cámaras pudieran captarla. También es el responsable directo de la muerte de niños inocentes en una clínica rural hace 15 años, un crimen que creyó haber borrado para siempre. Tengo las pruebas sonoras de sus propias confesiones, y las voy a compartir con el mundo ahora mismo. Un murmullo de asombro y horror recorrió la sala como una ola. Arango, cuyo rostro se había vuelto pálido como el mármol, intentó levantarse y gritar, pero su abogado lo retuvo. Elena conectó la memoria al sistema de sonido del auditorio, y la voz de Arango, fría y calculadora, llenó el espacio, revelando sus crímenes, sus mentiras y su desprecio absoluto por la vida humana.
Cada palabra era un golpe al corazón de los presentes. La multitud estalló en un clamor de indignación y rabia. Los periodistas se abalanzaron sobre Arango, cuyas defensas se habían desmoronado por completo. El abogado intentó inútilmente detener la reproducción, pero la verdad ya era de dominio público. El dios de la cirugía había sido desenmascarado por la mujer a la que siempre había despreciado, por la mujer que recogía su basura. Arango, con el rostro desfigurado por la derrota y el pánico, intentó abrirse paso entre la multitud para huir, pero fue detenido de inmediato por los agentes de policía que esperaban fuera del auditorio. La justicia, esa que parecía tan lejana para Elena, por fin se había materializado. Elena, con lágrimas de alivio y triunfo corriendo por sus mejillas, sintió que un peso inmenso se levantaba de su alma. Había logrado ser vista, no como una víctima, sino como una guerrera de la verdad. Y el Hospital San Judas, ese lugar que había sido testigo de tanta sombra, nunca volvería a ser el mismo. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo durante 12 largos años, pero esa noche, Elena comprendió que el único orgullo que realmente importaba era el de la verdad, y ella lo había defendido con una valentía que inspiraría a muchos otros. La pregunta que la había perseguido durante tanto tiempo finalmente tenía una respuesta que nadie podría cuestionar. Elena ya no era invisible, y nunca más volvería a serlo. Su historia, la de la mujer que vio algo que no debía, se convirtió en el legado de justicia que el hospital necesitaba desesperadamente para renacer de sus cenizas. «Esto no ha terminado, Elena», siseó Arango, su voz apenas un susurro venenoso, mientras los guardias, aún indecisos, la escoltaban hacia la oficina del director. «Te arrepentirás de este día. Te juro que te arrepentirás». Elena no respondió. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La noche se extendía, y con ella, la sombra de un pasado que Arango creía enterrado. Pero el pasado, como el señor Martínez había advertido, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La reunión con el director, el doctor Ramiro Mendoza, fue tensa. Mendoza, un hombre de mediana edad con una calvicie incipiente y gafas de montura fina, escuchó a Elena con una mezcla de incredulidad y preocupación. Arango, por su parte, se mantuvo impasible, negando todas las acusaciones y tachando a Elena de desequilibrada y ladrona. «Doctor Mendoza, tengo pruebas», dijo Elena, extendiendo el expediente y el sobre con los recortes de periódico. «El señor Martínez no murió por causas naturales. Fue asesinado, y el doctor Arango es el responsable». Mendoza examinó los documentos con una expresión grave. Los recortes de periódico eran viejos, amarillentos, pero la historia era inconfundible. Una clínica rural cerrada por negligencia, la muerte de varios niños. El nombre de Julián Arango no aparecía, pero la carta manuscrita del señor Martínez lo señalaba directamente, y el expediente del paciente, con la orden de medicación firmada por Arango, era una prueba contundente. «Esto es muy grave, Elena», dijo Mendoza levantando la vista. «Si lo que dices es cierto, la reputación de este hospital y la carrera del doctor Arango están en juego, pero también la tuya. ¿Estás segura de lo que haces?» «Estoy segura, doctor», respondió Elena, con una firmeza que sorprendió incluso a Arango. «He visto cosas peores en este hospital, y no voy a permitir que esto quede impune». Arango, al ver que Mendoza tomaba en serio las acusaciones, cambió su estrategia. Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor y arrepentimiento. Comenzó a hablar de su arduo trabajo, de los sacrificios que había hecho por el hospital, de su impecable trayectoria. Intentó desviar la atención, sembrar la duda sobre la credibilidad de Elena. «Doctor Mendoza, esta mujer tiene un historial de problemas personales. Su padre murió en circunstancias dudosas. Su familia quedó en la ruina. Es una persona resentida, que busca venganza contra el sistema que, según ella, la oprimió», dijo Arango, con una voz que destilaba falsa compasión. «No es la primera vez que intenta difamar a alguien. Es una calumnia, una farsa». Las palabras de Arango golpearon a Elena como un puñetazo. Era cierto que su padre había muerto en circunstancias trágicas y que su familia había quedado en la ruina. Pero usar su dolor para desacreditarla era cruel, vil. Sintió la rabia arder en su pecho, pero se contuvo.
Sabía que no podía perder la compostura. «Mi pasado no tiene nada que ver con esto, doctor Arango», dijo Elena, con la voz tranquila pero cargada de una indignación contenida. «Lo que está en juego aquí es la vida de un paciente y la verdad. Y usted lo sabe. Mendoza, un hombre de ciencia y de principios, decidió que la situación era demasiado delicada para ser manejada internamente. Llamó a la policía y a la fiscalía. La investigación comenzó esa misma noche. Elena fue interrogada durante horas, reviviendo cada detalle de lo que había visto, de lo que había descubierto. Arango, por su parte, fue suspendido de sus funciones, a la espera de los resultados de la investigación. La noticia corrió como pólvora por el hospital. La mujer de la limpieza había acusado al jefe de cirugía de asesinato. Nadie podía creerlo. Algunos se burlaban, otros la miraban con desconfianza. Pero algunos, los que habían sido testigos de la arrogancia de Arango, la miraban con una mezcla de asombro y esperanza. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? Los días siguientes fueron un torbellino. Elena se convirtió en el centro de atención, algo a lo que no estaba acostumbrada. Los medios de comunicación se interesaron por la historia, y su rostro, antes anónimo, apareció en los noticieros locales. La presión era inmensa, pero Elena se mantuvo firme. Sabía que no estaba sola. El señor Martínez, desde el más allá, le había dado las herramientas para luchar. Una tarde, mientras Elena regresaba a su pequeño departamento, encontró una nota debajo de su puerta. Era de una de las enfermeras que había presenciado la confrontación en el pasillo. La nota decía: «No estás sola. Hay más de nosotros que sabemos la verdad. No te rindas». Elena sintió un rayo de esperanza. No era la única que había visto las sombras de Arango. Había más personas dispuestas a luchar por la verdad, pero la lucha sería larga y difícil. Arango era un hombre poderoso, con contactos en todas partes. No se rendiría fácilmente. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? La investigación avanzaba lentamente. Arango, con la ayuda de un abogado astuto, intentaba desacreditar a Elena, sembrar dudas sobre su testimonio. Alegaba que el señor Martínez era un paciente terminal, que su muerte era inevitable, y que Elena, movida por el resentimiento, había fabricado las pruebas. La opinión pública estaba dividida. Algunos creían a Elena, otros a Arango. Pero Elena tenía un as bajo la manga. El sobre del señor Martínez contenía algo más que recortes de periódico y una carta. Había una pequeña memoria USB oculta en el forro del sobre. Elena la había descubierto por casualidad, mientras revisaba los documentos con más detenimiento. Con manos temblorosas, Elena conectó la memoria USB a su vieja computadora. Contenía grabaciones de audio. Eran conversaciones entre Arango y el señor Martínez, grabadas clandestinamente por el paciente. En las grabaciones, Arango admitía su participación en el cierre de la clínica rural, en la muerte de los niños y en el cambio de su identidad. También se escuchaba cómo Arango amenazaba al señor Martínez, exigiéndole silencio a cambio de un tratamiento experimental. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las grabaciones eran la prueba definitiva. La voz de Arango era inconfundible. La verdad, por fin, saldría a la luz. Pero sabía que no podía entregar las grabaciones sin más. Arango era un hombre peligroso, y si se sentía acorralado, podría hacer cualquier cosa. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? Decidió buscar ayuda. Recordó la nota de la enfermera. Era hora de unir fuerzas. Se puso en contacto con ella, una mujer llamada Sofía, que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos. Sofía era una enfermera experimentada, con años de servicio en el hospital. Había sido testigo de la arrogancia de Arango, y también de su crueldad. «Sabía que no me equivocaba contigo, Elena», dijo Sofía con una sonrisa de complicidad. «Arango es un monstruo, y es hora de que todos lo sepan». Juntas, Elena y Sofía comenzaron a planear su estrategia. Decidieron que la mejor manera de exponer a Arango era en público, frente a todos. Organizaron una conferencia de prensa, invitando a todos los medios de comunicación. El hospital se convirtió en un hervidero de rumores y expectativas. El día de la conferencia de prensa, el auditorio del hospital estaba abarrotado. Periodistas, cámaras y una multitud de empleados del hospital
curiosos y expectantes. Arango, con su abogado a su lado, se mostraba confiado, seguro de que saldría ileso de la situación. No sabía lo que le esperaba. Elena, con Sofía a su lado, subió al estrado. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. Comenzó a relatar su historia, desde el momento en que encontró el expediente hasta el descubrimiento de las grabaciones. La multitud escuchaba en silencio, hipnotizada por su relato. El doctor Arango no solo asesinó al señor Martínez, dijo Elena levantando la memoria USB. También es responsable de la muerte de varios niños en una clínica rural hace 15 años. Tengo las pruebas, y las voy a mostrar ahora mismo. Un murmullo recorrió la sala. Arango, pálido como un fantasma, intentó interrumpirla, pero fue silenciado por los gritos de la multitud. Elena conectó la memoria USB a un proyector, y las grabaciones de audio comenzaron a sonar. La voz de Arango, clara y nítida, llenó la sala, revelando sus crímenes, sus mentiras, su verdadera naturaleza. La multitud estalló en un clamor de indignación. Los periodistas se abalanzaron sobre Arango, exigiendo respuestas. El abogado de Arango intentó detener la reproducción de las grabaciones, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. El dios de la cirugía había sido desenmascarado por la mujer de la limpieza. Arango, con el rostro descompuesto, intentó huir, pero fue detenido por la policía. La justicia, por fin, había llegado. Elena, con lágrimas en los ojos, sintió un alivio inmenso. Había logrado ser vista. Había logrado que la verdad prevaleciera. Y el Hospital San Judas, ese gigante de cemento y dolor, nunca volvería a ser el mismo. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo. Pero esa noche, Elena decidió que el orgullo de la verdad era el único que valía la pena defender. Y lo había defendido con valentía, con determinación, con la fuerza de una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? La respuesta era clara. Elena ya no era invisible. Era la heroína de su propia historia, y de la historia de muchos otros que habían sido silenciados por el poder y la corrupción. Su legado apenas comenzaba. La detención del doctor Arango fue un terremoto que sacudió los cimientos del Hospital San Judas y de la sociedad. Los titulares de los periódicos, antes llenos de su imagen como el dios de la cirugía, ahora lo mostraban esposado, con el rostro descompuesto por la vergüenza y la rabia. Elena, la mujer de la limpieza, se había convertido en un símbolo inesperado de justicia. Su historia, la de la invisible que desenmascaró al poderoso, resonó en cada rincón del país. Pero la victoria de Elena no fue un final, sino un nuevo comienzo, y no exento de desafíos. La exposición mediática trajo consigo una ola de atención que la abrumó. De repente, todos querían hablar con ella, conocer su historia, felicitarla. Las cámaras la seguían, los micrófonos se le acercaban, y su rostro, antes oculto en la sombra, ahora era reconocido en la calle. Era una visibilidad que nunca había buscado, y que, en ocasiones, se sentía tan pesada como la invisibilidad que había soportado durante años. La pregunta volvía: ¿lograría adaptarse a ser vista o la luz la cegaría para siempre? El doctor Mendoza, el director del hospital, fue uno de los primeros en reconocer su valentía. La llamó a su oficina días después del arresto de Arango. La atmósfera era diferente. Ya no había tensión, sino un respeto palpable. Elena, lo que hiciste por este hospital, por la memoria del señor Martínez y por la verdad, es algo que nunca podremos pagar, dijo Mendoza, con una sinceridad que conmovió a Elena. Has demostrado una integridad y una fuerza que pocos poseen, y por eso quiero ofrecerte una oportunidad. Elena lo miró, expectante. Había aprendido a desconfiar de las oportunidades que venían de arriba, de los que prometían mucho y daban poco. ¿Qué clase de oportunidad, doctor?, preguntó con cautela. Hemos decidido crear un nuevo departamento de ética y cumplimiento en el hospital, explicó Mendoza. Necesitamos a alguien que entienda las entrañas de este lugar, que no se deje engañar por las apariencias, que tenga la valentía de señalar lo que está mal, sin importar quién sea el involucrado. Y creo que tú, Elena, eres la persona ideal para liderarlo.
Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Liderar un departamento? Ella, la mujer de la limpieza, la que apenas había terminado la secundaria. La idea era abrumadora, casi ridícula. Su mente, acostumbrada a la rutina de la limpieza, a la discreción de las sombras, no podía procesar la magnitud de la propuesta. «Doctor, yo no tengo la formación académica para un puesto así», confesó Elena, con una honestidad que desarmó a Mendoza. «Mi experiencia es en limpiar, no en gestionar, no en liderar». Mendoza sonrió. «Elena, la formación académica se puede adquirir. La integridad, la valentía y el sentido de la justicia, no. Esas son cualidades que se forjan en la vida, en las batallas que uno libra, y tú las tienes de sobra. Te ofreceremos toda la capacitación necesaria, el apoyo de un equipo legal y administrativo. Solo necesito tu compromiso». Era una prueba real, no de sus conocimientos médicos o administrativos, sino de su propia fe en sí misma. ¿Podría Elena, la invisible, ocupar un lugar tan visible y poderoso? ¿Podría dejar atrás la identidad que la había definido durante tanto tiempo y abrazar una nueva? Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, pero esta vez, el orgullo que sentía no era por su silencio, sino por la posibilidad de su voz. Elena aceptó el desafío. Fue una decisión que cambió su vida por completo. Dejó el uniforme de limpieza y comenzó a usar ropa de oficina. Sus días ya no estaban llenos de trapeadores y desinfectantes, sino de reuniones, informes y discusiones sobre políticas hospitalarias. Se inscribió en cursos nocturnos de administración y derecho, devorando libros con la misma avidez con la que había estudiado medicina en su juventud. Sofía, la enfermera que la había apoyado, se convirtió en su mano derecha. Juntas, trabajaron incansablemente para implementar cambios significativos en el hospital. Crearon un canal anónimo para denuncias, establecieron protocolos más estrictos de supervisión y promovieron una cultura de transparencia y responsabilidad. El Hospital San Judas, bajo la nueva dirección ética de Elena, comenzó a recuperar la confianza de la comunidad. La primera subida de Elena fue meteórica. Su historia se convirtió en un caso de estudio en universidades y foros de ética. Fue invitada a dar conferencias, a compartir su experiencia. La mujer que había sido invisible, ahora era una voz influyente, una defensora de los que no tenían voz. Pero el camino no fue fácil. La resistencia al cambio era fuerte. Algunos médicos y administradores, acostumbrados a la vieja guardia, veían a Elena como una intrusa, una amenaza a sus privilegios. Intentaron sabotear su trabajo, difundir rumores, cuestionar su autoridad. La llamaban «el desafío de Elena», resonó en el pasillo. Un eco incómodo que se aferró a las paredes de azulejos blancos, como si buscara una salida que no existía. Arango, con su impecable bata blanca y su reputación intachable, se sintió acorralado por primera vez en su carrera. La mujer de la limpieza, a quien siempre había considerado una insignificante sombra que se movía por los bordes de su mundo perfecto, había osado levantar la voz, y lo que era peor, había osado verlo tal cual era. Su furia, antes volcánica y ruidosa, se transformó rápidamente en una fría determinación que le heló la sangre. Sus ojos se entrecerraron, convirtiéndose en dos rendijas de acero. No permitiría que una don nadie, una mujer que olía a cloro y cansancio, arruinara el imperio de mentiras y prestigio que había construido con tanto esmero sobre las cenizas de su pasado. «Esto no ha terminado, Elena», siseó Arango, su voz apenas un susurro venenoso que se filtró por el aire denso del hospital, mientras los guardias, aún indecisos y confundidos por la intensidad del momento, la escoltaban hacia la oficina del director. «Te arrepentirás de este día con cada fibra de tu ser. Te juro que te arrepentirás de haber nacido». Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus manos, aunque todavía temblaban, se aferraban a la carpeta con una fuerza que nacía de la desesperación y la justicia. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que se estaba enfrentando a un gigante que no dudaría en aplastarla. La noche se extendía ante ella como un abismo, y con ella, la sombra de un pasado que Arango creía enterrado bajo capas de títulos y honores. Pero el pasado, como el señor Martínez había advertido con su último aliento, siempre encuentra la forma de filtrarse por las grietas,
de salir a la luz en el momento más inesperado. Elena sentía el peso de la responsabilidad, el frío del hospital calándole los huesos, y la pregunta que la atormentaba: ¿podría una sombra derrotar a un sol de mentiras? La reunión con el director, el doctor Ramiro Mendoza, fue un ejercicio de tensión pura. Mendoza, un hombre de mediana edad con una calvicie incipiente que intentaba ocultar con un peinado poco favorecedor y gafas de montura fina que siempre parecían estar a punto de resbalar por su nariz, escuchó a Elena con una mezcla de incredulidad y una preocupación que rayaba en el pánico. Arango, por su parte, se mantuvo impasible, con una calma que Elena encontraba aterradora. Negaba todas las acusaciones con una elegancia que casi la hacía dudar de sus propios ojos, tachándola de desequilibrada, de ladrona, de una mujer que buscaba notoriedad a costa de la carrera de un hombre íntegro. «Doctor Mendoza, tengo pruebas que no se pueden ignorar», dijo Elena, extendiendo el expediente y el sobre con los recortes de periódico, cuyas páginas amarillentas parecían gritar la verdad en la pulcra oficina. El señor Martínez no murió por una falla multiorgánica. Fue asesinado con una dosis letal de un medicamento al que era alérgico. Y el doctor Arango es el único que tenía acceso y motivo. Mendoza examinó los documentos con una expresión grave. Sus manos regordetas temblaban ligeramente al pasar las páginas. Los recortes de periódico eran viejos, olían a polvo y a olvido, pero la historia que contaban era inconfundible. Una clínica rural cerrada por negligencia, la muerte de niños inocentes, el dolor de familias que nunca obtuvieron justicia. El nombre de Julián Arango no aparecía explícitamente, pero la carta manuscrita del señor Martínez, escrita con la urgencia de quien sabe que su tiempo se acaba, lo señalaba directamente. And el expediente del paciente, con la orden de medicación firmada por el propio Arango, era una prueba que ni el mejor abogado del mundo podría desestimar fácilmente. «Esto es de una gravedad inaudita, Elena», dijo Mendoza, levantando la vista y fijándola en ella, buscando una grieta en su relato. «Si lo que dices es cierto, la reputación de este hospital, que ha tardado décadas en construirse, y la carrera del doctor Arango, uno de nuestros pilares, están en juego. Pero también la tuya, Elena». «¿Estás plenamente consciente de las consecuencias de tus actos? ¿Sabes que si esto resulta ser falso, tu vida profesional y personal estará acabada?» «Estoy plenamente consciente, doctor», respondió Elena, con una firmeza que nació de lo más profundo de su alma, sorprendiendo incluso a Arango, que la observaba con un desprecio mal disimulado. «He visto cosas en este hospital que me han quitado el sueño durante años. He visto cómo la arrogancia se impone sobre la vida, y no voy a permitir que la muerte del señor Martínez sea otra mancha invisible en estos pasillos. No voy a permitir que la verdad sea enterrada una vez más». Arango, al ver que Mendoza no descartaba de inmediato las acusaciones, cambió su estrategia con la rapidez de un depredador. Su rostro, antes una máscara de desprecio, se contorsionó en una expresión de profundo dolor y arrepentimiento fingido. Comenzó a hablar de su arduo trabajo, de las noches sin dormir salvando vidas, de los sacrificios personales que había hecho por el Hospital San Judas, de su trayectoria que todos consideraban ejemplar. Intentó, con una maestría dialéctica, desviar la atención hacia el pasado de Elena, sembrar la duda sobre su estabilidad mental y su credibilidad. «Doctor Mendoza, por favor, considere la fuente de estas acusaciones», dijo Arango, con una voz que destilaba una falsa compasión que a Elena le revolvió el estómago. «Esta mujer tiene un historial de tragedias personales que la han dejado marcada. Su padre murió en circunstancias traumáticas. Su familia quedó en la ruina absoluta. Es una persona resentida con la vida, que busca desesperadamente un culpable para sus desgracias, alguien a quien atacar para sentirse importante. Es una calumnia nacida del odio, una farsa montada por alguien que no tiene nada que perder». Las palabras de Arango golpearon a Elena con la fuerza de un rayo. Era cierto que su padre había muerto en circunstancias que todavía le dolían en el alma, y que su familia había quedado en la indigencia más absoluta. Pero usar su dolor, sus cicatrices más profundas, para desacreditarla, era un acto de una bajeza que superaba todo lo que ella había imaginado. Sintió la rabia arder en su pecho como un fuego incontrolable. Las lágrimas de indignación amenaban con brotar, pero se contuvo con una fuerza sobrehumana.
Sabía que si perdía la compostura, Arango ganaría. Tenía que ser el hielo contra su fuego. Mi pasado, mis tragedias y mi dolor no tienen absolutamente nada que ver con lo que está escrito en ese expediente, doctor Arango, dijo Elena, con la voz tranquila, pero cargada de una indignación que hizo que Mendoza se removiera en su asiento. Lo que está en juego aquí no es mi vida, sino la verdad sobre la muerte de un paciente que confió en usted. Y usted lo sabe mejor que nadie. El señor Martínez no murió por casualidad. Murió porque usted así lo decidió. Mendoza, un hombre que a pesar de sus debilidades creía en la justicia y en la ciencia, decidió que la situación era demasiado volátil para ser manejada dentro de las paredes del hospital. Con un suspiro que pareció cargar con todo el peso del mundo, llamó a la policía y a la fiscalía. La investigación oficial comenzó esa misma noche, bajo las luces frías de la oficina del director. Elena fue interrogada durante horas interminables por detectives que no dejaban pasar ni el más mínimo detalle, reviviendo cada segundo de lo que había visto a través del cristal de la puerta, de lo que había sentido al tocar el sobre. Arango, por su parte, fue suspendido de sus funciones de manera inmediata, a la espera de los resultados preliminares de la investigación. La noticia de la suspensión del jefe de cirugía y las acusaciones de la mujer de la limpieza se propagó por el hospital como un incendio forestal en pleno verano. Nadie podía hablar de otra cosa en los pasillos, en la cafetería, en las salas de espera. La mujer de la limpieza había acusado al dios de la cirugía de asesinato. La incredulidad era la reacción predominante. Algunos se burlaban abiertamente de ella, llamándola loca y oportunista. Otros la miraban con una desconfianza que dolía más que los insultos. Pero hubo unos pocos, aquellos que habían sentido el látigo de la arrogancia de Arango en su propia piel, que la miraban con un respeto silencioso, con una chispa de esperanza que no se atrevían a verbalizar. La pregunta volvía a resonar en su mente, más fuerte que nunca. ¿Lograría Elena ser vista finalmente como una portadora de la verdad? ¿O volvería a ser tragada por la invisibilidad de su uniforme? Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia emocional que Elena nunca imaginó. Se convirtió en el epicentro de un huracán mediático que la desbordó por completo. Los noticieros locales, ávidos de escándalos, la perseguían. Su rostro, antes anónimo y perdido entre miles, ahora era reconocido en cada esquina. La presión era asfixiante. El juicio público era implacable. Pero Elena se mantuvo firme, como una roca en medio de la tempestad. Sabía que no estaba sola en esta lucha. El recuerdo del señor Martínez y la promesa que le había hecho a su padre le daban la fuerza necesaria para no desmoronarse. Una tarde, mientras regresaba a su pequeño departamento con el cuerpo exhausto y la mente al borde del colapso, encontró una nota doblada cuidadosamente debajo de su puerta. No tenía remitente, pero el mensaje era claro y potente. Era de una de las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos, una mujer que siempre había sido amable con ella. La nota decía: «No estás sola en esto, Elena. Hay muchos de nosotros que hemos visto las sombras del doctor Arango, pero no tuvimos tu valor. No te rindas. La verdad tiene su propio peso». Elena sintió que un rayo de esperanza iluminaba su oscuridad. No era una voz solitaria gritando en el desierto. Había otros que sabían, que habían visto, que estaban dispuestos a apoyarla cuando el momento fuera el adecuado. Pero la lucha se perfilaba como una guerra de desgaste. Arango no era solo un médico, era un hombre con conexiones poderosas, con amigos en las altas esferas de la política y la justicia. No se rendiría sin dar batalla, y su batalla sería sucia y despiadada. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría la verdad de una mujer invisible prevalecer sobre las mentiras de un hombre poderoso? La investigación judicial avanzaba con una lentitud que a Elena le parecía eterna. Arango, asesorado por un equipo de abogados que cobraban fortunas, intentaba por todos los medios desacreditarla. Alegaban que el señor Martínez, debido a su enfermedad terminal y a la medicación, sufría de delirios de persecución y que Elena, movida por un resentimiento social profundo y una ambición desmedida, había fabricado o manipulado las pruebas para vengarse de un sistema que, según ella, la había marginado. La opinión pública, manipulada por filtraciones interesadas, estaba fracturada. Para unos, Elena era una heroína. Para otros,
una villana que buscaba destruir a un hombre inocente. Pero Elena guardaba un secreto que nadie, ni siquiera Mendoza, conocía. El sobre que el señor Martínez le había entregado contenía algo mucho más valioso que recortes de periódico y una carta llena de dolor. Oculta en un doble fondo del sobre, Elena había descubierto una pequeña memoria USB, una pieza de tecnología que parecía fuera de lugar entre tanto papel viejo. La había encontrado una noche, mientras revisaba los documentos con una lupa, buscando cualquier detalle que se le hubiera pasado por alto. Con el corazón latiéndole con una fuerza inusitada y las manos sudorosas, Elena conectó la memoria USB a su vieja y lenta computadora. Lo que encontró allí la dejó sin aliento. Eran grabaciones de audio, horas de conversaciones entre Arango y el señor Martínez, grabadas por el paciente con una grabadora oculta durante sus visitas. En las grabaciones, la voz de Arango perdía toda su elegancia y se volvía fría, amenante. Admitía su responsabilidad en la negligencia de la clínica rural. Hablaba de la muerte de los niños como un daño colateral necesario para su carrera y detallaba cómo había logrado borrar su rastro legal. Pero lo más impactante era escuchar cómo amenazaba directamente al señor Martínez, exigiéndole silencio absoluto a cambio de un tratamiento que sabía que no funcionaría. Elena sintió un frío glacial recorrerle la columna vertebral. Las grabaciones eran la prueba irrefutable, el clavo final en el ataúd de la carrera de Arango. La voz del cirujano era clara, nítida, sin rastro de duda. La verdad, por fin, tenía una voz que nadie podría silenciar. Pero Elena sabía que no podía entregar las grabaciones sin un plan. Arango era un hombre capaz de cualquier cosa si se sentía acorralado, y ella necesitaba asegurarse de que la justicia fuera total y definitiva. La pregunta volvía a su mente, ahora con un tono de victoria anticipada. ¿Lograría Elena ser vista finalmente como la mujer que hizo caer a un gigante? Decidió que era momento de buscar aliados reales, de unir fuerzas con aquellos que, como ella, buscaban la justicia por encima de todo. Recordó la nota de la enfermera y se puso en contacto con Sofía, una mujer con décadas de experiencia en el hospital, respetada por todos y conocida por su integridad inquebrantable. Sofía había sido testigo silencioso de muchas injusticias, y cuando Elena le mostró las pruebas y le contó su plan, no dudó ni un segundo en unirse a ella. Siempre supe que había algo oscuro en Arango, Elena, dijo Sofía, con una mirada de determinación que le dio a Elena una confianza renovada. Pero nunca imaginé la magnitud de sus crímenes. Es un monstruo que ha vivido entre nosotros demasiado tiempo. Y es hora de que su reinado de mentiras termine hoy mismo. Juntas, Elena y Sofía comenzaron a tejer una red de apoyo dentro del hospital. Hablaron con otros empleados, con médicos que habían sido silenciados, con enfermeras que tenían miedo. La red de silencio de Arango comenzó a resquebrajarse desde adentro. Planearon que la mejor forma de exponerlo no era en un tribunal frío y distante, sino allí mismo, en el corazón del hospital, frente a sus colegas, frente a los medios, frente a todos aquellos que lo habían idolatrado. Organizaron una conferencia de prensa masiva, aprovechando el interés mediático que el caso seguía generando. El día de la conferencia de prensa, el gran auditorio del Hospital San Judas estaba a reventar. No cabía un alma más. Periodistas de todos los medios nacionales, cámaras de televisión y una multitud expectante de empleados del hospital llenaban cada rincón. Arango, acompañado por su abogado que lucía un traje impecable y una sonrisa de suficiencia, se mostraba ante las cámaras con una confianza que Elena sabía que era pura fachada. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. Elena, con Sofía a su lado dándole fuerzas con un apretón de manos, subió al estrado. Su corazón parecía querer salirse de su pecho, pero cuando empezó a hablar, su voz fue clara, firme, resonando con una autoridad que nadie esperaba. Relató su historia con una sencillez desgarradora, desde el momento en que sus manos tocaron aquel expediente maldito hasta el descubrimiento de la memoria USB. La sala, antes llena de murmullos, se sumió en un silencio sepulcral, todos pendientes de cada una de sus palabras. El doctor Arango no solo es responsable de la muerte del señor Martínez, un hombre que confió en él hasta el final, dijo Elena,
levantando la pequeña memoria USB para que todas las cámaras pudieran captarla. También es el responsable directo de la muerte de niños inocentes en una clínica rural hace 15 años, un crimen que creyó haber borrado para siempre. Tengo las pruebas sonoras de sus propias confesiones, y las voy a compartir con el mundo ahora mismo. Un murmullo de asombro y horror recorrió la sala como una ola. Arango, cuyo rostro se había vuelto pálido como el mármol, intentó levantarse y gritar, pero su abogado lo retuvo. Elena conectó la memoria al sistema de sonido del auditorio, y la voz de Arango, fría y calculadora, llenó el espacio, revelando sus crímenes, sus mentiras y su desprecio absoluto por la vida humana. Cada palabra era un golpe al corazón de los presentes. La multitud estalló en un clamor de indignación y rabia. Los periodistas se abalanzaron sobre Arango, cuyas defensas se habían desmoronado por completo. El abogado intentó inútilmente detener la reproducción, pero la verdad ya era de dominio público. El dios de la cirugía había sido desenmascarado por la mujer a la que siempre había despreciado, por la mujer que recogía su basura. Arango, con el rostro desfigurado por la derrota y el pánico, intentó abrirse paso entre la multitud para huir, pero fue detenido de inmediato por los agentes de policía que esperaban fuera del auditorio. La justicia, esa que parecía tan lejana para Elena, por fin se había materializado. Elena, con lágrimas de alivio y triunfo corriendo por sus mejillas, sintió que un peso inmenso se levantaba de su alma. Había logrado ser vista, no como una víctima, sino como una guerrera de la verdad. Y el Hospital San Judas, ese lugar que había sido testigo de tanta sombra, nunca volvería a ser el mismo. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo durante 12 largos años, pero esa noche, Elena comprendió que el único orgullo que realmente importaba era el de la verdad, y ella lo había defendido con una valentía que inspiraría a muchos otros. La pregunta que la había perseguido durante tanto tiempo finalmente tenía una respuesta que nadie podría cuestionar. Elena ya no era invisible, y nunca más volvería a serlo. Su historia, la de la mujer que vio algo que no debía, se convirtió en el legado de justicia que el hospital necesitaba desesperadamente para renacer de sus cenizas. La detención del doctor Arango fue un terremoto que sacudió los cimientos del Hospital San Judas y de la sociedad. Los titulares de los periódicos, antes llenos de su imagen como el dios de la cirugía, ahora lo mostraban esposado, con el rostro descompuesto por la vergüenza y la rabia. Elena, la mujer de la limpieza, se había convertido en un símbolo inesperado de justicia. Su historia, la de la invisible que desenmascaró al poderoso, resonó en cada rincón del país. Pero la victoria de Elena no fue un final, sino un nuevo comienzo, y no exento de desafíos. La exposición mediática trajo consigo una ola de atención que la abrumó. De repente, todos querían hablar con ella, conocer su historia, felicitarla. Las cámaras la seguían, los micrófonos se le acercaban y su rostro, antes oculto en la sombra, ahora era reconocido en la calle. Era una visibilidad que nunca había buscado y que en ocasiones se sentía tan pesada como la invisibilidad que había soportado durante años. La pregunta volvía: ¿lograría adaptarse a ser vista o la luz la cegaría para siempre? El doctor Mendoza, el director del hospital, fue uno de los primeros en reconocer su valentía. La llamó a su oficina días después del arresto de Arango. La atmósfera era diferente. Ya no había tensión, sino un respeto palpable. Elena, lo que hiciste por este hospital, por la memoria del señor Martínez y por la verdad, es algo que nunca podremos pagar, dijo Mendoza, con una sinceridad que conmovió a Elena. Has demostrado una integridad y una fuerza que pocos poseen, y por eso quiero ofrecerte una oportunidad. Elena lo miró expectante. Había aprendido a desconfiar de las oportunidades que venían de arriba, de los que prometían mucho y daban poco. ¿Qué clase de oportunidad, doctor?, preguntó con cautela. Hemos decidido crear un nuevo departamento de ética y cumplimiento en el hospital, explicó Mendoza. Necesitamos a alguien que entienda las entrañas de este lugar, que no se deje engañar por las apariencias, que tenga la valentía de señalar lo que está mal, sin importar quién sea el involucrado. Y creo que tú, Elena, eres la persona ideal para liderarlo.
Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Liderar un departamento? Ella, la mujer de la limpieza, la que apenas había terminado la secundaria. La idea era abrumadora, casi ridícula. Su mente, acostumbrada a la rutina de la limpieza, a la discreción de las sombras, no podía procesar la magnitud de la propuesta. «Doctor, yo no tengo la formación académica para un puesto así», confesó Elena, con una honestidad que desarmó a Mendoza. «Mi experiencia es en limpiar, no en gestionar, no en liderar». Mendoza sonrió. «Elena, la formación académica se puede adquirir. La integridad, la valentía y el sentido de la justicia, no. Esas son cualidades que se forjan en la vida, en las batallas que uno libra, y tú las tienes de sobra. Te ofreceremos toda la capacitación necesaria, el apoyo de un equipo legal y administrativo. Solo necesito tu compromiso». Era una prueba real, no de sus conocimientos médicos o administrativos, sino de su propia fe en sí misma. ¿Podría Elena, la invisible, ocupar un lugar tan visible y poderoso? ¿Podría dejar atrás la identidad que la había definido durante tanto tiempo y abrazar una nueva? Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, pero esta vez, el orgullo que sentía no era por su silencio, sino por la posibilidad de su voz. Elena aceptó el desafío. Fue una decisión que cambió su vida por completo. Dejó el uniforme de limpieza y comenzó a usar ropa de oficina. Sus días ya no estaban llenos de trapeadores y desinfectantes, sino de reuniones, informes y discusiones sobre políticas hospitalarias. Se inscribió en cursos nocturnos de administración y derecho, devorando libros con la misma avidez con la que había estudiado medicina en su juventud. Sofía, la enfermera que la había apoyado, se convirtió en su mano derecha. Juntas, trabajaron incansablemente para implementar cambios significativos en el hospital. Crearon un canal anónimo para denuncias, establecieron protocolos más estrictos de supervisión y promovieron una cultura de transparencia y responsabilidad. El Hospital San Judas, bajo la nueva dirección ética de Elena, comenzó a recuperar la confianza de la comunidad. La primera subida de Elena fue meteórica. Su historia se convirtió en un caso de estudio en universidades y foros de ética. Fue invitada a dar conferencias, a compartir su experiencia. La mujer que había sido invisible, ahora era una voz influyente, una defensora de los que no tenían voz. Pero el camino no fue fácil. La resistencia al cambio era fuerte. Algunos médicos y administradores, acostumbrados a la vieja guardia, veían a Elena como una intrusa, una amenaza a sus privilegios. Intentaron sabotear su trabajo, difundir rumores, cuestionar su autoridad. La llamaban la limpiadora que se cree jefa, la advenediza, la que no sabe su lugar. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? Elena, sin embargo, no se dejó intimidar. Había enfrentado a un monstruo mucho más grande que ellos. Aprendió a navegar por las intrigas políticas del hospital, a usar su inteligencia y su experiencia para desmantelar las resistencias. Su honestidad, su transparencia y su inquebrantable compromiso con la justicia se convirtieron en sus armas más poderosas. Un día, mientras revisaba antiguos expedientes, Elena encontró un patrón inquietante. Varios pacientes, todos de bajos recursos y sin familiares cercanos, habían fallecido en circunstancias similares a las del señor Martínez, mucho antes de la llegada de Arango al hospital. Los casos habían sido archivados como muertes naturales, pero Elena, con su ojo entrenado para detectar anomalías, sintió que algo no encajaba. Había un secreto pendiente, una confesión aplazada, una verdad escondida que se negaba a permanecer en la oscuridad. El hospital, al parecer, guardaba más esqueletos en sus armarios de los que ella había imaginado. La revelación de Elena sobre los expedientes ocultos desencadenó una nueva ola de investigaciones. El hospital, que apenas comenzaba a sanar de la herida de Arango, se vio envuelto en otro escándalo. La prensa, que antes la había elevado, ahora la observaba con una lupa, buscando cualquier indicio de error o debilidad. La presión era inmensa, y Elena, a pesar de su creciente influencia, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La pregunta volvía: ¿lograría mantener su visión o la maquinaria del sistema la aplastaría? Un día,
Mientras Elena se preparaba para una reunión crucial con la junta directiva del hospital, recibió una llamada. Era Sofía, su fiel aliada, con la voz quebrada. «Elena, tienes que venir al hospital. Es urgente. Es tu sobrino». El mundo de Elena se detuvo. Su sobrino, Mateo, el hijo de su hermana menor, había sido su rayo de sol en los años oscuros. Era un niño brillante, lleno de vida, que soñaba con ser astronauta. Había ingresado al hospital unos días antes por una apendicitis, una operación de rutina. ¿Qué podía haber salido mal? Cuando Elena llegó al hospital, encontró a su hermana, Laura, llorando desconsoladamente en la sala de espera. Sofía la abrazó, intentando consolarla. Mateo estaba en la unidad de cuidados intensivos, en estado crítico. Durante la operación, había sufrido una complicación inesperada, una reacción alérgica severa a un medicamento que, según el historial, no debía haberle sido administrado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma historia del señor Martínez, pero esta vez, la víctima era su propia sangre. La ironía era cruel, despiadada. Ella, la defensora de la ética, la que había expuesto la negligencia, ahora veía a su propia familia caer víctima de un sistema que aún no estaba completamente limpio. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? La caída fue brutal. La junta directiva, bajo la presión de los medios y de los viejos poderes que aún se resistían a los cambios de Elena, aprovechó la situación. La acusaron de negligencia en la supervisión, de no haber implementado los protocolos de seguridad adecuados. Su credibilidad, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, comenzó a desmoronarse. «¿Cómo es posible que esto haya pasado bajo tu supervisión, Elena?», le espetó uno de los miembros de la junta, con una voz cargada de hipocresía. «Tú, que te jactabas de tu integridad, de tu compromiso con la seguridad del paciente. Tu propio sobrino es la prueba de tu fracaso». Elena sintió la humillación. Era la misma sensación que había experimentado años atrás, cuando Arango la había despreciado. Pero esta vez, el dolor era más profundo, más personal. Su sobrino estaba luchando por su vida, y ella era la responsable. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, pero esta vez, el orgullo se le atragantaba con un sabor amargo a derrota. En medio de la desesperación, Elena se aferró a la única esperanza que le quedaba: la verdad. Sabía que algo no encajaba en la historia de la operación de Mateo. Con la ayuda de Sofía, comenzó a investigar. Revisaron los expedientes, los registros de medicamentos, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y lo que encontraron fue una confesión que recontextualizó todo. En una de las grabaciones, descubrieron una conversación entre el doctor a cargo de la operación de Mateo y un antiguo colega de Arango, un médico que había sido despedido por Elena debido a prácticas poco éticas. En la conversación, el médico despedido le ofrecía una suma de dinero al doctor de Mateo a cambio de la revelación de Elena sobre los expedientes ocultos. Desencadenó una nueva ola de investigaciones. El hospital, que apenas comenzaba a sanar de la herida de Arango, se vio envuelto en otro escándalo. La prensa, que antes la había elevado, ahora la observaba con una lupa, buscando cualquier indicio de error o debilidad. La presión era inmensa, y Elena, a pesar de su creciente influencia, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La pregunta volvía: ¿lograría mantener su visión o la maquinaria del sistema la aplastaría? Un día, mientras Elena se preparaba para una reunión crucial con la junta directiva del hospital, recibió una llamada. Era Sofía, su fiel aliada, con la voz quebrada. «Elena, tienes que venir al hospital. Es urgente. Es tu sobrino». El mundo de Elena se detuvo. Su sobrino, Mateo, el hijo de su hermana menor, había sido su rayo de sol en los años oscuros. Era un niño brillante, lleno de vida, que soñaba con ser astronauta. Había ingresado al hospital unos días antes por una apendicitis, una operación de rutina. ¿Qué podía haber salido mal? Cuando Elena llegó al hospital, encontró a su hermana, Laura, llorando desconsoladamente en la sala de espera. Sofía la abrazó, intentando consolarla. Mateo estaba en la unidad de cuidados intensivos, en estado crítico. Durante la operación, había sufrido una complicación inesperada,
una reacción alérgica severa a un medicamento que, según el historial, no debía haberle sido administrado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma historia del señor Martínez, pero esta vez, la víctima era su propia sangre. La ironía era cruel, despiadada. Ella, la defensora de la ética, la que había expuesto la negligencia, ahora veía a su propia familia caer víctima de un sistema que aún no estaba completamente limpio. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? La caída fue brutal. La junta directiva, bajo la presión de los medios y de los viejos poderes que aún se resistían a los cambios de Elena, aprovechó la situación. La acusaron de negligencia en la supervisión, de no haber implementado los protocolos de seguridad adecuados. Su credibilidad, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, comenzó a desmoronarse. «¿Cómo es posible que esto haya pasado bajo tu supervisión, Elena?», le espetó uno de los miembros de la junta, con una voz cargada de hipocresía. «Tú, que te jactabas de tu integridad, de tu compromiso con la seguridad del paciente. Tu propio sobrino es la prueba de tu fracaso». Elena sintió la humillación. Era la misma sensación que había experimentado años atrás, cuando Arango la había despreciado. Pero esta vez, el dolor era más profundo, más personal. Su sobrino estaba luchando por su vida, y ella era la responsable. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, pero esta vez, el orgullo se le atragantaba con un sabor amargo a derrota. En medio de la desesperación, Elena se aferró a la única esperanza que le quedaba: la verdad. Sabía que algo no encajaba en la historia de la operación de Mateo. Con la ayuda de Sofía, comenzó a investigar. Revisaron los expedientes, los registros de medicamentos, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y lo que encontraron fue una confesión que recontextualizó todo. En una de las grabaciones, descubrieron una conversación entre el doctor a cargo de la operación de Mateo y un antiguo colega de Arango, un médico que había sido despedido por Elena debido a prácticas poco éticas. En la conversación, el médico despedido le ofrecía una suma de dinero al doctor de Mateo a cambio de que éste cometiera un error durante la cirugía, un error que no pusiera en riesgo la vida del niño, pero que sí comprometiera la reputación de Elena. Era una venganza, fría y calculada, orquestada por los que se sentían amenazados por su ascenso. La confesión que recontextualizó todo fue un golpe devastador. No era un accidente, no era negligencia, era un ataque directo, personal. Elena había subido, había ganado respeto, pero el sistema, los viejos poderes, no la perdonaban. Querían verla caer, y estaban dispuestos a usar a un niño inocente para lograrlo. El ciclo de caída se hizo presente. Elena fue suspendida de su cargo. Su departamento de ética fue desmantelado. Volvió a ser la mujer de la limpieza, pero esta vez, con el peso de la culpa y la impotencia. La prensa la vilipendiaba, la gente la señalaba. Su hermana, Laura, aunque no la culpaba directamente, no podía evitar la mirada de dolor y reproche. El hospital, que había sido su refugio, ahora era su prisión. La pregunta volvía, con un peso insoportable. ¿Lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? Pero esta vez, la invisibilidad no era una opción. Tenía que luchar por Mateo, por su hermana, por su propia dignidad y por la verdad, que una vez más se negaba a ser silenciada. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, pero esa noche, Elena decidió que el orgullo de la verdad era el único que valía la pena defender, y lo defendería, aunque le costara todo lo que tenía. El hospital, ese gigante de cemento y dolor, estaba a punto de presenciar una batalla aún más personal, más visceral. La mujer que había sido invisible, ahora lucharía por su familia, por su legado, por su propia alma. Y no pensaba retroceder ni un solo milímetro. La caída de Elena fue pública y dolorosa. Despojada de su cargo, con su reputación manchada y su sobrino debatiéndose entre la vida y la muerte, se encontró de nuevo en el punto de partida, pero esta vez, con un peso mucho mayor. El hospital, que había sido su campo de batalla y su esperanza, ahora era un lugar de tormento. Sin embargo, la desesperación no la consumió. La rabia, la indignación y el amor por su familia se convirtieron en el motor de su resistencia.
La pregunta volvía, con una urgencia renovada. ¿Lograría revertir esta injusticia o se rendiría a la oscuridad? Elena, con el apoyo incondicional de Sofía y de su hermana Laura, que ahora entendía la magnitud de la traición, se embarcó en una cruzada personal. No solo por Mateo, sino por todos aquellos que habían sido víctimas del sistema corrupto del hospital. Su objetivo era claro: exponer la red de complicidades que había permitido que Arango y sus secuaces operaran impunemente durante tanto tiempo. La investigación de Elena la llevó a los rincones más oscuros del hospital. Descubrió un fondo de sobornos y favores, una lista de médicos y administradores que habían participado en el encubrimiento de negligencias y en la manipulación de expedientes. La confesión del médico que había operado a Mateo, acorralado por las pruebas y por su propia conciencia, fue la pieza clave que unió todos los cabos sueltos. Reveló que la orden de cometer un error con Mateo no había venido de un antiguo colega de Arango, sino de un miembro de la junta directiva, un hombre poderoso y respetado que había invertido en una clínica privada rival y que veía en Elena una amenaza a sus intereses económicos. El giro final fue devastador. La conspiración era mucho más grande de lo que Elena había imaginado. No era solo la venganza de un médico despedido, sino un ataque orquestado por las altas esferas del hospital para eliminarla y desacreditar su trabajo. El hospital, ese lugar de sanación, se había convertido en un nido de víboras. La pregunta volvía con un eco amargo. ¿Lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? Pero Elena no se rindió. Con todas las pruebas en sus manos, se enfrentó a la junta directiva en una reunión a puerta cerrada. Presentó los expedientes, las grabaciones, los testimonios. La verdad, cruda y dolorosa, se desplegó ante ellos. El silencio en la sala era ensordecedor. Los rostros de los miembros de la junta, antes altivos y seguros, ahora reflejaban miedo y vergüenza. El presidente de la junta, el hombre que había orquestado el ataque contra Elena, intentó negarlo todo, pero las pruebas eran irrefutables. Elena, con una voz que resonaba con la fuerza de la justicia, lo confrontó directamente. «Ustedes creyeron que podían silenciarme, que podían usar a mi familia para destruirme», dijo Elena con los ojos fijos en el presidente. «Pero se equivocaron. Yo ya no soy la mujer invisible que limpia sus pisos. Soy la voz de todos los que han sufrido en este hospital, de todos los que han sido silenciados por su corrupción». El presidente de la junta, acorralado y sin salida, no tuvo más remedio que confesar. La noticia de la conspiración se extendió como un reguero de pólvora. El escándalo fue monumental. Varios miembros de la junta directiva fueron arrestados y el hospital se vio obligado a someterse a una reestructuración completa. El doctor Mendoza, que había apoyado a Elena desde el principio, fue nombrado director general, y Elena, con el apoyo unánime de la comunidad y del personal del hospital, fue reinstalada en su cargo, con plenos poderes para implementar las reformas necesarias. El reencuentro con Mateo fue el momento más emotivo de la vida de Elena. Después de semanas de lucha, el niño se recuperó por completo. Cuando abrió los ojos y vio a su tía Elena a su lado, le sonrió con la inocencia de un niño que había regresado de la oscuridad. Fue un recordatorio de por qué Elena había luchado, de por qué había arriesgado todo. El legado de Elena trascendió las paredes del Hospital San Judas. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Demostró que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Que la justicia, por más lenta que sea, siempre llega. Y que una sola persona, por más invisible que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. El Hospital San Judas, bajo la nueva dirección de Elena y Mendoza, se transformó en un modelo de ética y transparencia. Se crearon programas de apoyo para pacientes de bajos recursos, se implementaron políticas de tolerancia cero contra la corrupción, y se promovió una cultura de respeto y empatía. Elena, la mujer de la limpieza, se había convertido en la guardiana de la integridad del hospital, en la voz de los que no tenían voz. La pregunta volvía, pero esta vez, con una respuesta clara y contundente. Elena ya no era invisible. Era la heroína de su propia historia, y de la historia de muchos otros que habían sido silenciados por el poder y la corrupción. Su legado apenas comenzaba. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo.
Pero esa noche, Elena decidió que el orgullo de la verdad era el único que valía la pena defender. Y lo había defendido con valentía, con determinación, con la fuerza de una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo. La pregunta volvía: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible para siempre? La respuesta era clara. Elena ya no era invisible. Era la heroína de su propia historia y de la historia de muchos otros que habían sido silenciados por el poder y la corrupción. Su legado apenas comenzaba. Nunca subestimes a alguien por el lugar donde está, porque ese lugar puede no haber sido una elección, sino una etapa. Y toda etapa termina, especialmente cuando tú decides que terminó. Elena, la mujer que trabajó en el hospital y vio algo que no debía, no solo cambió su propio destino, sino el de todo un sistema. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el poder o la posición, sino en la integridad y la valentía de defender la verdad, sin importar el costo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Hasta la próxima.